Shalom, Masejet Pesachim, la página Inbet Amud Aleph, estamos al principio de la página. Pregunta la Gemara con respecto a la Mishnah. Bemai askinan, en el caso primero de la Mishnah, que una persona cogió un korban Pesach y lo hizo shchita, pero no para Pesach, para, por ejemplo, Shlamim, dijimos que tiene que traer korban hatat según todo el mundo. Entonces pregunta la Gemara, ¿en qué caso exactamente estamos hablando? Y leima betoe, tal vez estamos hablando en el caso que él se equivocó. Él pensó que esto no es un korban pesach y por eso lo hizo shlamim. Shmat mina, akira betaut, avia akira. Si esa sería la explicación de la Mishnah, entonces quisiera decir que podemos aprender de la Mishnah que cuando una persona cambia el destino del korban, cuando él hace la shchita, lo hace para otro propósito, no para el propósito que fue destinado, por error, de todos modos, eso hace una influencia en el korban y el korban está pasul, como dijimos en la Mishnah con el korban Pesach. Y eso es una machloket en Masejet Menachot. Entonces, si eso sería la explicación de la Mishnah, como el que opina que no es así, explicaría la Mishnah. Entonces, no esa es la explicación en la Mishnah. Ela dice la Gemara, beoker. Tenemos que explicar que la Mishnah está diciendo que él a propósito lo quiso cambiar, que él sabía que es un korban Pesach y de todos modos intentó y de todos modos quiso cambiarlo y hacerle shchita para que sea otro korban. Ahora, aunque lo hizo a propósito, de todos modos con respecto a Shabbat que estamos hablando, puede ser que se le olvidó que es Shabbat. Entonces, korban hatat por Hilul Shabbat tiene que traer de todos modos porque con respecto al Hilul Shabbat es shogeg, pero con respecto al cambio que él intentó hacer, lo hizo a propósito. Pregunta, después de que esa es la conclusión de la primera parte de la Mishnah, pregunta a la Gemara, Eima Seifa. Entonces, ¿cómo explicamos lo que sigue en la Mishnah? Sigue en la Mishnah, dice, Beshar kol azvachim, sheshchatan leshum a Pesach. El resto de los korbanot, que los hizo para Pesach, que si los hizo con la intención que eso sea un korban Pesach. Por ejemplo, tenía un korban Shlamim, y le dijo, este korban lo está haciendo para korban Pesach. Dice la Mishnah, Imeinan reuin chayav. Si los korbanot no podrían ser korban Pesach, por ejemplo, tiene 2 años, entonces él no tiene que equivocarse y tiene que traer korban también según Rabbi Yoshua. Imreuinen, pero si eso podría ser un korban Pesach, Rabbi Eliezer mechayev hatat, según Rabbi Eliezer tiene que traer korban de todos modos, Rabbi Yoshua poter, dice Rabbi Yoshua, según su opinión, la persona lo cambió, pero es kasher como korban, no como shlamim, pero es kasher como korban. Entonces, y él se equivocó por mitzvah, por hacerlo korban pesach, entonces no tiene que traer korban. Pero pregunta la Gemara, vive o qué, pero si estamos hablando que lo hizo a propósito, que él sabía que eso no es un korban pesach, y de todos modos le hizo shchita para korban pesach, mali reuin, mali sheinan reuin. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Así como Rabbi Yoshua dice, cuando no podría ser un korban pesach, tiene que traer korban. Si él sabía que esto no es un korban pesach, es lo mismo y tendría que también traer korban. Entonces, ¿por qué él dice que está patur? El apshita betoe. Entonces, tenemos que decir que esta parte de la Mishnah concluye la Gemara que tiene que ser que él cambió el nombre del korban a propósito, por error y no a propósito como el principio de la Mishnah. Entonces, resulta una pregunta. Reisha beoker, veseifa betoe. Resulta al principio de la Mishnah probamos que tiene que ser a propósito. Es que el final de la Mishnah tiene que ser que él se equivocó y no lo hizo a propósito, porque si no, Rabbi Yoshua no diría que en el segundo caso upoter, no tiene que traer korban. Entonces, el final de la Mishnah tenemos que explicarlo que se equivocó. Entonces, la Mishnah aparentemente no habla de lo mismo. Dice la Gemara, Rabbi Avin in, sí, así es. Reisha beoker, veseifa betoe. De verdad, esta Mishnah no todo el tiempo habla del mismo caso exactamente. El principio habla cuando él lo hizo a propósito y el segundo cuando él se equivocó. Cuenta la Gemara, Ashkeje Rav Yitzchak bar Yosef le Rabbi Abahu, de Abekai beuchlusa de Inshei. Rav Yitzchak bar Yosef encontró a Rabbi Abahu cuando estaba en un grupo muy grande de personas, uchlusa de Inshei. Amarlei le preguntó, Matnitin Mai, ¿en qué caso está hablando la Mishnah? Amarle reisha beoker veseifa betoe. Como explicamos antes, el principio está hablando que lo hizo oker a propósito y el segundo cuando se equivocó. Cuenta la Gemara, Tana minei arba'in zimnin, que es él repitió esta explicación en la Mishnah 40 veces, vedamilei que mande manja bekise, y entonces ya se sintió que eso es como si estaba puesto en su bolsillo, que él ya está confiado que no se le va a olvidar la explicación en la Mishnah. Sigue la Gemara, trae otra pregunta.
תנן, אמר רבי אליעזר, מה אם פסח שמותר לשמו כששינה את שמו חייב, זבחים שהן אסורים לשמן כששינה את שמן אינו דין שיהיה חייב. Rabbi Eliezer quiere comprobar su opinión, no como Rabbi Yoshua, y dice así, si cuando él cambió el Corban Pesach a otro Corban, él tiene que traer Hatat, entonces, mientras que el Pesach, si lo hiciste para Pesach, está bien en Shabbat. Otros Corbanot que no puedes hacerlos para su nombre, si los cambiaste a otro Corban, quiere decir a Corban Pesach, con más razón que haya que traer Corban Hatat, y no como Rabbi Yoshua dijo que está Patur, si podrían ser Corban Pesach que no tiene 2 años, etc. Ahora pregunta la Gemara, Bim Ita, si es como nosotros explicamos que el principio la Mishnah habla cuando lo hizo a propósito, el final de la Mishnah habla cuando lo hizo por error, Halodami, de Reisha Beoker, Veseifa Betoa, entonces no se parecen los dos casos. Entonces Rabbi Yoshua podría contestarle a Rabbi Eliezer que los casos no son iguales, por eso hay la diferencia. Dice la Gemara de Rabbi Eliezer, lo shani leir. Según Rabbi Eliezer, no hay diferencia si lo hizo a propósito o por error. De todos modos, tiene que tener Corban Hatat. Entonces la pregunta es válida. Dice la Gemara de Rabbi Yoshua, de shani lei, lishne lei aji. Dice acá, sí, pero según Rabbi Yoshua, que para él sí hay diferencia. Si lo hace a propósito, siempre tiene que tener Corban Hatat. Solamente cuando él se equivoca, es que Toe Bedvar Mishnah, Bedvar Mitzvah, por equivocarse en algo de una mitzvah, es que él está patur. Entonces, él sí puede contestarle según su opinión, que es el caso diferente. Dice la Gemara, aji, que amarle. Así le contestó Rabbi Yoshua a Rabbi Eliezer. Le didi, lo dami. Para mi opinión, los casos no se parecen, porque Reisha Beoker Veseifa Betoem. El primer caso habla Beoker y el segundo es cuando él se equivocó, y en mi opinión eso es una diferencia. Le didja, según tu opinión, que no hay diferencia entre Oker a Toe, de todos modos te voy a contestar. Lo imamarta bepesach sheshina et shmo ledavar asur, tomar bezvachim sheshina et shmo ledavar amutar. Como le contestó Rabbi Yoshua a Rabbi Eliezer en la Mishnah, el Corban Pesach, ¿a qué lo cambiaste? A un Corban que no se puede hacer en Shabbat. Entonces tiene que traer Hatat. Pero los otros Corbanot, ¿a qué los cambiaste? Es verdad que ellos mismos a su destino, Shlamim, no podías hacer en el Shabbat. Pero ¿a qué lo cambiaste? A Pesach. Y el Pesach se puede hacer en Shabbat. Entonces es un error que no tiene que traer Corban porque se equivocó para algo que sí es mitzvah. Entonces también, según la opinión de Rabbi Eliezer, que no hay diferencia entre Oker y Toe, Rabbi Yoshua le contesta y por eso le contestó de esa forma. Ahora pasa la Gemara y hace otra pregunta, ya no con el aspecto de Oker y Toe. Dice la Gemara, está escrito en la Mishnah, Amarle Rabbi Eliezer, Imurei tzibur yochichu, shen mutarin lishman, vashochet lishman chayav. Dijimos que los korbanot tzibur, si una persona cambia el korban a un korban tzibur, de todos modos, aunque el Corban Tzibur se puede hacer en Shabbat, si otra persona cambia el Corban para el Corban Tzibur, tiene que traer Hatat. Y con eso quiere Rabbi Eliezer comprobar que si alguien cambia el Corban a un Corban Pesach, tiene que traer Corban. Amarlo Rabbi Yoshua, lo imamarta bimurei tzibur sheken yeshla en kitzba, tomar bepesach she'en lo kitzba. Le contestó Rabbi Yoshua, no se parecen los casos, porque el que cambió un Corban a un Corban Tzibur, está cambiando el Corban a algo que tiene un número definido de cuántos Corbanot hay que traer. Mientras que el que cambió el Corban a un Corban Pesach, los Corbanot Pesach cuando se hacen en Shabbat, no hay un número definido, no sabemos cuántos van a ser. Entonces él todo el tiempo está preocupado que hay que hacer Corban Pesach, entonces el error es diferente. Entonces, ¿qué vemos? Que Rabbi Yoshua le contestó que en Corban Pesach no hay un número, no sabemos cuántos son, por lo tanto es diferente. Le meimra, dejol eija de itlei kitzba michayv Rabbi Yoshua. Pero entonces resulta que todo lugar donde sí sabemos cuántos hay que hacer y etcétera, en ese caso Rabbi Yoshua va a decir que sí tiene que traer Corban. Y tenemos una pregunta de la Mishnah en Masejet Shabbat. Pregunta de la Gemara en Masejet Shabbat, ve'arei tinokot, con respecto a la persona que tiene un bebé que tiene que hacer el Brit Milá en Shabbat. De Yeshla en Kitzba, estamos hablando en un caso que él tiene solamente 2 bebés a su cargo de hacerles Brit Milá. Vetnani, si dice la Mishnah en Masejet Shabbat, mi sheyu lo shnei tinokot, echad lemulo achar Shabbat, ve'echad lemulo beShabbat. Él tenía 2 bebés, uno que hay que hacer Brit Milá el domingo y el otro hay que hacer Brit Milá en Shabbat. Ve'shachach umal et shel achar Shabbat, beShabbat chayav. Él se equivocó
y le hizo Brit Milá al bebé del domingo, le hizo Brit Milá el sábado, tiene que traer Corbán. Este es según Tanakama, que después la Gemara dice que es Rabbi Shimon, que opina que según Rabbi Yoshua, cuando es que una persona se equivocó, no tiene que traer Corbán, cuando finalmente él cumplió una mitzvah. Pero aquí el bebé que hay que hacerle Brit Milá el domingo, hacerle Brit Milá un día antes, no es mitzvah. Entonces, aunque él se equivocó por una mitzvah, de todos modos, tiene que traer Corbán. Sigue la Mishnah y trae otro caso. Echad lemulo be'erev Shabbat, ve'echad lemul be'Shabbat, ve'shachach umal echel erev Shabbat be'Shabbat. Él tenía otros dos bebés. Uno que había que hacerle Brit Milá el viernes, y el otro que la Brit Milá de él es en Shabbat, y él se le olvidó y le hizo la Brit Milá del bebé del viernes, la hizo en Shabbat. Ahora ya, cuando se pasa el octavo día, es prohibido hacer la Brit Milá en Shabbat, pero de todos modos sí cumplió una mitzvah. Entonces dice la Mishnah, Rabbi Eliezer mechayev chatat. Rabbi Eliezer, como su opinión siempre, aunque se equivocó por una mitzvah, tiene que traer Corbán porque hizo Hilul Shabbat. Ve Rabbi Yoshua poter. Mientras que Rabbi Yoshua dice que no tiene que traer Corbán porque cumplió una mitzvah. Pero ¿qué vemos de la Mishnah de nosotros? Vemos que aunque había un número definido de bebés que él están a cargo de él, de todos modos, si él se equivocó y cumplió una mitzvah, no tiene que traer Corbán según Rabbi Yoshua, y no como explicamos en la Mishnah de nosotros, que con respecto a Corbán Pesach, porque no tiene número es que tiene que traer Corbán, mientras que en los Korbanot Tzibur, como tiene número, no tiene que traer, sí tiene que traer Corbán. Contesta la Gemara, Amar Rabbi Ami, Acha b'may askinan, kegon shekadam umal echel erev Shabbat beShabbat, de Ika Ach de Shabbat de Tarid Bey. Dice Rabbi Ami, el caso de Masechet Shabbat es que él se adelantó y le hizo Brit Milá al bebé del viernes en el sábado antes de hacer el Brit Milá al bebé que había que hacer el Brit Milá en el sábado mismo. Entonces él todavía está preocupado por la mitzvah que tiene que cumplir, y esa es la razón por la cual él está patur. Ajá, con respecto a los Korbanot Tzibur, no es porque tiene un número definido, sino que gon shekadam veshachtinu leimurei tzibur bereisha. La razón que está diciendo Rabbi Yoshua, que como tiene un número, entonces está patur, lo que quiere decir es que ya los cumplió. La Mishnah está hablando que él ya hizo todos los Korbanot Tzibur, los midin, los musafim que hay que hacer en Shabbat, y después de ya terminar los Korbanot Tzibur, entonces se equivocó y hizo un Korban para Corbán Tzibur. En ese caso, como él ya no está preocupado por esta mitzvah, todos los Korbanot Tzibur ya se hicieron. Entonces él no está preocupado por esa mitzvah. Cuando él se equivoca a una mitzvah que ya se cumplió, en ese caso es que dice Rabbi Yoshua que tiene que traer Corbán, pero no tiene que ver si había un número definido de antemano o no. Sigue la Gemara y pregunta, y Aji, según la conclusión que acabamos de decir, que aunque haya un número determinado, de todos modos hay que traer Corbán según Rabbi Yoshua. Pregunta la Gemara, ¿cómo explicamos la opinión de Rabbi Meir en la Mishnah de nosotros? Rabbi Meir Omer, Af ashochet leshem imurei tzibur patur, af al gav de kadim veshachtinu leimurei tzibur bereisha. Entonces, según lo que acabamos de explicar, lo que Rabbi Meir dice, que cuando una persona cambió y hizo otro Corbán para Corbán Tzibur, está patur, es aún en el caso que él ya había hecho todos los Corbán Tzibur que hay que hacer en ese día. Ahora, antes de que seguimos, la pregunta va a traer la Gemara. Nos recordamos que Rabbi Meir opina que según Rabbi Yoshua, si una persona se equivoca por una mitzvah, aun si no cumple una mitzvah, de todos modos está patur y no tiene que traer Corbán, no como Tanakama. Entonces pregunta la Gemara, según lo que acabamos de explicar en Rabbi Meir, Ve'atanya, está escrito en la Braita, Rabbi Chia me'avel Arav, de ese lugar llamado Avel Arav, Amar Rabbi Meir, dijo en nombre de Rabbi Meir, Lo nichleku Rabbi Eliezer ve Rabbi Yoshua. Con respecto a la Mishnah en Masechet Shabbat de los dos bebés, dice así la Braita, según Rabbi Meir, que no hay machloket entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua al shehayu lo shnei tinokot, אחד למול ערב שבת ואחד למול בשבת ושכח ומלט של ערב שבת בשבת de Hayav. Según la Braita, dice Rabbi Meir que en el caso que él tenía dos bebés, uno que había que hacerle Brit Milá el viernes y el otro en Shabbat, y se le hizo Brit Milá al del viernes en Shabbat, dice Rabbi Meir, no hay machloket, que según Rabbi Yoshua, también según Rabbi Yoshua, tiene que traer Corbán.
Ahora, ¿cómo explicamos eso? ¿Por qué que en este caso él tiene que traer Corbán cuando específicamente que en este caso él cumplió una mitzvah? Tenemos que decir que el caso que él tiene que traer Corbán, que la explicación de Rabbi Meir es que estamos hablando que él ya le hizo Brit Milá al bebé del sábado y como ya cumplió la mitzvah y no está preocupado por la mitzvah de hoy, entonces si le hizo Brit Milá al bebé del viernes, aunque cumplió una mitzvah, el bebé tiene Brit Milá ahora, de todos modos tiene que traer Corbán y eso no es, y entonces no entendemos la Mishnah de nosotros, que Rabbi Meir dice que aunque él ya sacrificó los Korbanot Zibur, de todos modos no tiene que traer Corbán. De todos modos, terminamos la braita. Dice la braita al Manichlekú, sobre qué es la machloket según Rabbi Meir, al shayu lo shnei tinokot, echad lamul achar Shabbat, echad lamul be Shabbat, que él tenía dos bebés, uno para hacerle Brit Milá el domingo y el otro en Shabbat, veshachach umal echel achar Shabbat, be Shabbat, y adelantó el del domingo al sábado, de Rabbi Eliezer mechaev chatat, Rabbi Eliezer como siempre tiene que traer Corbán, ve Rabbi Yoshua poter, y Rabbi Yoshua dice que no tiene que traer Corbán, y en este caso él no cumplió mitzvah, y de todos modos, según Rabbi Meir, Rabbi Yoshua dice que está patur, aunque no cumplió mitzvah. Ahora, ¿en qué caso estamos hablando? Como en este caso, él tenía solamente un bebé para hacer Brit Milá en Shabbat, y el otro solo para el domingo, es obviamente que él hizo Brit Milá solo al de domingo, y ese fue su error, entre el de domingo y el del sábado. Y entonces, ¿por qué está patur? Porque todavía tenía el del sábado, ¿qué hacerle? Entonces entendemos, la braita de allá es muy entendible. El primer caso, estamos hablando que él se adelantó y le hizo Brit Milá al bebé de Shabbat. Y solo después se hizo Brit Milá al bebé del viernes. Por lo tanto, es que él tiene que traer Corbán. Y en el segundo caso, estamos hablando que él no le ha hecho Brit Milá al bebé de Shabbat. Y por lo tanto, está patur. Pero entonces vemos otra vez una contradicción con la Mishnah de nosotros. Que si ya hizo todos los Korbanot Zibur, tiene de todos modos que aunque ya hizo todos los Korbanot Zibur, dice Rabbi Meir que según Rabbi Yeshua está patur de traer Corbán. Contesta la Gemara, Betisbera, ¿y acaso tú opinas que la braita ahí es como la acabas de explicar? Ma atam de lo avid mitzvah patar Rabbi Yeshua, si en el segundo caso que él hizo Brit Milá al bebé del domingo, que no cumplió una mitzvah haciendo el Brit Milá el sábado, no tiene que traer Corbán, e hija de Ka'avid mitzvah mechaev. En el primer caso, que él hizo Brit Milá al bebé del viernes, va a tener que traer Corbán cuando de todos modos, aunque no tendría que hacerlo en Shabbat, de todos modos cumplió una mitzvah. No puede ser eso la explicación en la braita. Entonces tenemos que explicar la braita de forma diferente. Amre de Bei Rabbi Yanai, Reisha kegon shekadam umal echel Shabbat be'erev Shabbat, shelo nitna Shabbat lidchot, veseifa nitna Shabbat lidchot etzlo. Dice la Gemara así, el caso primero de la braita, estamos hablando que él se equivocó por completo, quiere decir, él cogió el bebé del sábado y le hizo ya Brit Milá el viernes. Cuando cogió el bebé del viernes, ya no había bebé que hay que hacer Brit Milá ese sábado, por eso es que él tiene que traer Corbán. Pero si el bebé del sábado existiría, y aunque ya le hubiera hecho Brit Milá, en ese caso Rabbi Meir diría que no tiene que traer Corbán, solamente porque no había ningún bebé que hace el Brit Milá en Shabbat, es que dice Rabbi Meir que según Rabbi Yeshua hay que traer Corbán. El final de la braita, estamos hablando que hay un bebé para ese Shabbat, no importa si lo hizo o no lo hizo, de todos modos, como hay un bebé que hace el Brit Milá en Shabbat, aunque él hizo Brit Milá al bebé del domingo y no cumplió mitzvah, como había algo que hacer en este Shabbat, esa mitzvah había que cumplir en el Shabbat, entonces dice Rabbi Meir, en la opinión de Rabbi Yeshua, que está patur. Aja, en el caso de nosotros, volvemos a los Korbanot Zibur, Nitna Shabbat lidchot etzel Korban Zibur. De todos modos, el Shabbat se puede hacer para Korban Zibur, se puede hacer Hilul Shabbat, se puede hacer melajot, labores en Shabbat por los Korbanot Zibur. Es como el caso que el bebé de Shabbat todavía no le han hecho Brit Milá. Entonces, aunque ya sí hicieron, opina Rabbi Meir que está patur según Rabbi Yoshua. Sí que la otra pregunta más con respecto a la braita. Amar le Ravashi le Rav Kahana, Ahanami nitna Shabbat lidchot etzel tinokot de alma. Pregunta Ravashi, también en el caso que él ya le hizo Brit Milá al bebé del Shabbat en el viernes, de todos modos, hay otros bebés en el mundo que hay que hacerles Brit Milá en Shabbat. Entonces, ¿por qué no es considerado que es algo que el Shabbat sí se puede hacer la acción, la labor de Brit Milá en él?
Amarle le contestó Rav Kahana, legabei de hay gavra miat lo ityahiv. Le dice con respecto a esta persona que él no está a cargo de los restos de los bebés, no tiene la mitzvah de Brit Milá en Shabbat, entonces es considerado que el Shabbat no había que cumplir Brit Milá para él en ese Shabbat. Entonces si él hizo Brit Milá al bebé del viernes, cuando no había un bebé para hacer Brit Milá en Shabbat, entonces tiene que traer Korban, según Rabbi Meir, en la opinión de Rabbi Shua. Entonces volvamos a los Korbanot Tzibur. Según Tanakama, cuando una persona hizo un Korban para un Korban Tzibur, entonces depende. Si todavía no se han hecho los Korbanot Tzibur, que él está preocupado de hacer los Korbanot Tzibur, siempre tendría que estar patur, según Rabbi Yoshua. Si ya se hicieron los Korbanot Tzibur, entonces, y él los cambió a un Korban Tzibur, entonces tiene que traer Hatat, porque ya no había la mitzvah. Y no importa si él cumplió la mitzvah, si de todos modos cumplió con una mitzvah, que es decir, si él cambió otros korbanot, que si tú los cambias por korban tzibur, hay un korban kasher, no es el korban destinado. Tú hiciste un shlamim para korban tzibur, no cumpliste con shlamim, pero ese korban es kasher, y entonces hay aquí una mitzvah. De todos modos, no estabas preocupado, no tenías que hacerlo, hay que traer korban. O si con más razón, si fue un korban pesach que se cambió a un korban tzibur, que el korban está pasul del todo, entonces con más razón que tiene que traer korban. De todos modos, en el momento que ya se sacrificaron según Tanakama los korbanot, entonces Rabbi Yoshua dice que hay que traer korban, y si no se sacrificaron, sea así, entonces si se hizo. Ahora, si no se hizo los korbanot tzibur todavía, entonces depende de lo que dijimos antes, si lo hizo beoker, o lo hizo a propósito, o lo hizo por error, etc. Según Rabbi Meir, la explicación de la Mishnah es que los korbanot tzibur, estamos hablando que ellos se hicieron en Shabbat, pero como había de antemano que hacerlos en Shabbat, entonces, aun si ya se hicieron, de todos modos, como en este Shabbat había que hacer korban tzibur, si él se equivoca y hace otro korban para korban tzibur, de todos modos, aun si es un korban pesach que está pasul, no tiene que traer hatat, según Rabbi Yoshua, según lo que explicó Rabbi Meir. Y hasta aquí Ain Be Tamud Aleph.